Y madre mía, o sea, no otra palabra, o sea, hoy muchísimo más duro que ayer y eso que ayer... ¡Buenos días! Estamos en ¡Desde Mestia! Mestia. Y hoy empezamos, bueno, ahora mismo que ya llevamos las mochilas, vamos a empezar un trekking de 4 días hasta Usguli. Vamos con nuestra tienda de campaña con la intención de acampar todas las noches y a ver qué tal se nos da. Tiene una pinta, por lo que hemos visto, espectacular, las fotos son súper chulas. Va a ser hoy un día larguito, unas 7 horitas creemos, y es súper tarde, como siempre nos levantamos tarde, así que llegaremos ya a punto y hora para poner la tienda. Y tenemos que comprar comida todavía, así que vamos rápido, ¿no? ¡Vámonos! Empezamos con la buena noticia, Jorge. ¿Qué es el primer inconveniente que nos encontramos? Que ya no tenemos aire. Pero el segundo es que donde estaba aquí teníamos que coger como un elevador de estos. ¿Un teleférico? Un teleférico también se llama así. Hasta la parte de arriba y de ahí empezar el trekking. Bueno, pues no funciona. Así que tenemos que subir. Estás en 1400 metros, tenemos que subir hasta 1800 y pico metros y ahí cogerlo. Y va a ser bastante largo, por lo que parece el mapita, llegar hasta allí. Y de allí al teleférico a la segunda parte hasta 2350 metros de altura y allí seguimos con el trekking. Estamos aquí y vamos a hacer esto en teleférico y de ahí el otro teleférico porque tenemos que llegar allí arriba. Bueno, no acabamos ahí, luego de ahí un montón de trekking. Pero vamos a tener que hacer este paseíto que no sé cuántas horas nos llevará para llegar allí. ¿Qué ruta elegimos? La mala. Esa, esta o la de detrás. No tenemos ni idea, así que vamos a elegir aquella que quizá es la peor. Bueno, pues ya nos hemos perdido, llevamos media hora y ya nos hemos perdido. El mapa marca por otro sitio, nosotros no hemos visto ningún camino, así que hemos decidido ir pradera otra vez. No sabemos si por aquí se llega o no, pero no importa. Eso sí, qué vista bonita. Allí tenemos una montaña y se está despejando. Jorge, cámaras. ¡Y acción! ¿Se ve ahí arriba? Un poco. Un pirulín. Pero sí que se están viendo las montañas nevadas de muchos sitios y son espectaculares. Fijaros. Por ahí arriba, que no se aprecia el desnivel. Chicos, llevamos un caminito que nos ha tocado saltar. ¿Qué, cómo resbala? Esa valla, no sé, pero una valla de alambre, porque nos habíamos equivocado. Y ahora hay que ir por este supuesto camino. No confío en que lleguemos hoy. Me está dando un ataquito. Oh. 4 días así. Y llevamos hora y media, no llegará. Hemos subido unas pendientes que yo no había visto este tipo de pendientes en toda mi vida. O sea, nunca había imaginado esto y subir, pero no subir, o sea, subir, que digo, estaremos subiendo al cielo. Y digo, ya estaremos, pero no veo a San Pedro por ningún lado. Pero luego hemos visto que hay un teleférico que nos lleva directo, así que suponemos que estará allí. El tema está en que todo esto que estamos haciendo ahora realmente no lo deberíamos estar haciendo porque si el teleférico hubiera funcionado ya estaríamos arriba. O sea que vamos a llegar agotados antes de realmente empezar el trekking. Desearnos suerte. Ay, qué carita se te queda cuando te dicen que son 20 larís después del sufrimiento que ya llevamos. Nos acaban de destrozar 20 por persona, o sea, madre mía, solo por subir hasta arriba. Joder. Y me sonríen. Vale, ahora ya podemos pasar. Vale, disfrútalo, que para lo que nos ha costado. Bueno chicos, yo la he cagado eligiendo mal el camino hasta llegar aquí a donde estamos ahora mismo, que muy bueno, mal, estamos disfrutando un montón, las vistas espectaculares, con brutal. Musiquita, genial. Brutal. Pero ahora era el turno de que Jorge la cagara. Cuéntanos Jorge, ¿por qué la has cagado? ¿Qué daño me he hecho? ¡Pi! Cuéntanos Jorge, ¿por qué la has cagado? Que ahí me tendrías que haber dado la razón a mí. Bueno, hemos pedido un leviani, que es como un pastel de alubias. Eso te ha dicho, vamos a pedir uno. Normalmente grande, digo, no, que el trekking es largo, grande. Y vamos a pedir 2 que necesitamos energía. Pues la he cagado yo, sí, la he cagado yo. Mirar el tamaño. Una mano, o sea. Pues más de una mano, ya quisiera yo como una mano. Le acabo asombrado. Y fiesta el aceite, ¿eh? Mira, ¿esto es una mano? Pues son como 4 manos, ¿vale? Y
La parte buena de que no la ha cagado es que ya tenemos cena más barata que lo que nos costaría. Bien. Que no nos apetece nada esto, seguramente. No. ¿Que lo tiraremos a un oso? No. ¿Que nos lo tendremos que comer? Sí. Pero bueno. Bueno, la verdad es que pensábamos que la ruta iba a ser más sencilla después de todo lo que hemos hecho al principio. La verdad es que iba así, la ruta era como, oh, pues qué bien, qué guay, solecito, súper bien. Pero la cosa se ha complicado porque vamos a llegar a un mirador muy chulo, espero y confío. Y la ruta para venir aquí ha sido así. De hecho, mirad por favor, no se aprecia, pero creo que vamos a subir esto a gatas. O sea, completamente así. Estamos ya muertos, nos quedan, yo qué sé, 3 horas o más. Y vamos a darle, ¿no? Estoy cansada. Esto es una tortura, ¿eh? Una tortura ninja. No puedo más. Dale. Qué ganas teníamos de desconectar este trekking, ¿eh? Qué disfrute. Bueno, mirad qué vistas a ambos lados. Hola, ¿qué tal? ¡Hola! 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 Estamos en uno de los miradores más espectaculares de todo el día. ¿Qué de se toda la llama? ruta de hoy. Os lo voy a decir. Zuruldi. Y fijaros detrás de mí, allí, ¿lo veis? El montañaco que hay. Bueno, esos son 5000 y pico metros. Y bueno, tener unas vistas, la verdad que estamos agotados, pero muy afortunados de poder ver esto. Decir que esta no es, digamos, la ruta más típica. Hay 2 rutas, una más, digamos, espectacular, que es la que hemos elegido nosotros y posiblemente más difícil, porque no hemos encontrado absolutamente nadie. Hemos ido solos todo el camino. Y nos vamos ya para el pueblo que se llama, no tengo que mirar porque es imposible de pronunciar. Tarbinsi o algo así, nos queda 1 hora todavía. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos. ¡Andiamo! Este trekking está pareciéndonos una pasada. Nos está encantando, o sea, es una maravilla. Las vistas... Tiene momentos muy duros, porque ha tenido momentos muy complicados y bajadas difíciles. ¿Qué caminito tenemos que coger, Jorge? El de la muerte. El de la muerte, que es este de aquí, que ni se ve. Mirad, mirad qué bonito. Y mirad bonito, la peligrosidad. Cerquita de la muerte. ¡Pradera! ¡Se acabó lo difícil! Pero vale, si os gusta la naturaleza, esto vale la pena. ¿O no? Sí. 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 Vale, vámonos. Vámonos por la pradera. Ti, tiri, ti, ti, tiri. Bueno chicos, después de 6-7 horas, por fin hemos llegado al pueblo. Lo hemos conseguido. Nos quedan 15 minutitos para llegar. Allí al final, no sé si se ve. A ver, ahí. Allí. Delante la vaca. No, la vaca. ¿Dónde va? Allí detrás está el pueblo. ¡Por fin! Buenos días, buenos días. Mirad qué vistas por la mañana. Ahí tenemos el solito y la montaña no se ve, pero la tenemos justo allí. Vamos a desayunar y nos vamos de ruta. Desafortunadamente ayer no pudimos grabar, pero os contamos así brevemente lo que pasó. Pues bueno, llegamos al pueblo de Smirny, intentamos buscar una guest house para poder ducharnos y acampar y desayuno para hoy. Y bueno, acampamos en su jardín, que por cierto anoche ha sido espectacular. Esta cara de crimen es porque he dormido entre 0 y -1 horas. O sea, hemos pasado muchísimo frío. De hecho, vamos a intentar ya no acampar más porque ha sido bastante duro. Seguramente hemos llegado a -2, -3, -5 grados, no sé cuánto, pero bajo 0 La sensación seguro. térmica ha sido muy fría. Todas las montañas de alrededor nevadas y nosotros vamos con un saco que es de 10 grados como mínimo, ¿no? 10 o 15 grados. 15 de confort. Así que nada, vamos a coger fuerza con el desayunito que nos han preparado y empezaremos la caminata. Perrito, hola. Hola, cositas. ¡Oli! Voy mirando el suelo porque está lleno de mierdas, de animales. Porque este pueblo es de rocha rusticidad
por todos sus ángulos. Está lleno, vas por la calle, está lleno de vacas, de cerdos, de... ¿qué más hay? Perros. Y por cierto, otro día más que no madrugamos. Esa será nuestra camiseta. Otro día más que no madrugamos. Así que nada, nos vamos, dejamos ya este pueblecito tan encantador con todas las montañas nevadas y vamos a continuar con el trekking. Mira qué cosita nos hemos encontrado. Hola. Pequeño. Pequeño y bonito. Ay. Para que os hagáis una pequeña idea, ayer, aquella punta que se veía arriba, no sé si la apreciaréis en la cámara, desde allí, desde más atrás, nosotros recorrimos todo eso, llegamos a la punta donde están las antenas, bajamos, recorrimos por allá y dimos toda la vuelta hasta llegar al pueblecito. Y la ruta de hoy van a ser también unas 6 horitas más o menos hasta nuestro destino final. Vaya rutita chunga la de hoy, que nos está tocando saltar vallas, atravesar praderas y tela. Pero mirad las vistas del pueblo, qué bonitas están. Vamos a bajar a ver si tenemos suerte y no nos matamos. Entro a mi casita. Allanamiento de morada. Bueno, Jorge ha querido el caprichito de las patatas fritas, que no son muy healthy, pero bueno, nos van a amenizar un poquito el caminito hasta Dizzy. Pues la ruta de hoy está siendo bastante sencillita y no hay mucho que mostrar hoy, la verdad, es ir bordeando el río muy llano. Sí. Vamos así, es como subidita, pero muy progresiva, entonces no nos estamos cansando demasiado. Aunque como hemos dormido tan mal y hemos comido tan mal, hay que añadir que llevamos unas mochilas que llevarán 8 kilos más, 9. o 9, sí. Muestra. Se quedó, no está la imagen congelada, que se quedó ahí. Y bueno, en menos de 2 horitas llegamos, o sea que hoy hasta comeremos ya en el siguiente pueblo, en Adisi, que es nuestro destino de hoy. Pues pensamos que iba a ser fácil. Y madre mía, o sea, mucho más no otra palabra, o sea, hoy muchísimo más duro que ayer y eso que ayer es tal. Pero es que hoy ha sido duro porque el camino es, bueno, no sé si se apreciará, no se aprecia, todo de piedrecitas, aburridísimo todo el rato igual, nada llamativo, nada de nada, todo el rato, no otra palabra, o sea, hoy muchísimo más duro que ayer, no otra palabra, o sea, hoy muchísimo más duro que ayer y eso subida 2 horas y media así. Estamos desmayados con un hambre que nos morimos, una sed que ya nos hemos quedado sin agua y nos quedan 15 minutos. Pero es que como sigue siendo subida hemos dicho, mira, hasta aquí. Está siendo el día más duro de la historia, no del trekking, de la historia. Y como podéis comprobar, el resto del día ya no grabamos absolutamente nada. Porque aquí donde me veis con esta carita interesante mirando al horizonte, no tenía ni idea de lo que se me venía encima en las próximas horas. Buenos días, chicos. Después de estar un día aquí en Adisi, ya estoy mucho mejor. O sea, no estoy al 100%, pero estoy mucho mejor. Ayer estaba destruido completamente. Bueno, pues este va a ser el día de hoy. Jorge está malito, ha pasado una noche horrible vomitando y desafortunadamente no podemos hacer el trekking, así que el plan de hoy va a ser estar aquí calentitos, aunque hace bastante frío realmente. Y nada más, intentaremos mañana hacer el trekking de 2 días en uno, o sea, nos espera un día bastante duro, pero es que dentro de 2 días va a hacer mal tiempo y si no lo hacemos en un día pues no vamos a poder hacerlo. Así que nada, a ver si Jorge se pone bueno, ¿verdad, Jorge? Y podemos seguir mañana. Bueno. Así que ya estamos listos para el trekking de hoy, que por lo que hemos leído es el más bonito de todos, porque pasamos muy cerquita de un glaciar y el más duro también. Y a ver si Jorge puede hacerlo. Además, si no, también lo va a tener que hacer porque no hay otro remedio. Además, mañana dan diluvio. Y aquí cuando diluvia y tal, pues a veces las carreteras no circulan los coches y no ni siquiera las marchurkas, que son como los buses locales. ¿Qué pasa entonces? Que o salimos hoy o mañana no podemos ni llegar.
camino ahora en teoría era la parte fácil y para mí está siendo durita. Y para mí también, ¿eh? Yo me siento bastante débil después de estos 2 días malo, habiendo devuelto casi toda la comida, sin haber comido casi nada, y me está costando bastante. A mí también, y yo he comido un montón, así De que... hecho ya he comido por 2. Sí. Y nada, luego ya viene la parte interesante que es cruzar el río, veremos. Sí. Lo guay es que estamos yendo con el grupito y se hace muchísimo más ameno, vamos hablando, nos vamos acompañando mutuamente. Y luego viene la parte dura que es subida. Ay, va a ser un día interesante. Difícil del trekking, que es tener que cruzar el río. El agua viene del glaciar, o sea que va a estar congeladísima. Ahí hay algunos caballos por si alguien no lo quiere cruzar, eso sí, te cobran un ojo de la cara, pero nosotros vamos a hacerlo. Guardo la cámara que esté segura y a ver qué tal se nos da. Bueno, primer paso difícil de la ruta superado. Hemos cruzado el río, estaba congeladísimo porque el agua viene de pero ahí. Helado, o sea, se te duermen, la sensación de que se te duermen los pies cuando Sí, sales. es cuando horrible. sale es chillar del dolor que ha sido, pero han sido 30 segundos, lo estamos cruzando todo, los caballos están ahí, los pobres diciendo, pues no nos van a pagar dinerito, y ahora continuaremos, que viene la segunda parte dura, que es... La subida, ahora va lo duro. Desafortunadamente, gran parte del camino está así. Así que vamos con los zapatos mojaditos y manchados. ¡Ya estamos! ¡Mirad qué pasada! Hemos llegado a lo que creemos que es la parte más bonita del trekking, que es este glaciar Sí, que tenemos porque- aquí detrás. Si no es esto, yo no sé lo que será. Y es espectacular, la verdad, a mí me ha costado muchísimo llegar. O sea, tengo muy mal cuerpo hoy. Mal cuerpo siempre he tenido, pues no soy gran cosa, pero hoy me encuentro bastante mal. Pero bueno, hemos conseguido llegar y ahora parecía que ya se acaba la subida, pero no. Sigue, hay que sigue la continuar subida. subiendo un buen rato. Esperemos que no sea demasiado, nos quedan unas 4 horitas. 4 horas y media o así. Así que bueno, Vamos a a ver qué darle. tal se nos da. Bueno, pues la verdad es que la subida está siendo un poquito más dura de lo que esperábamos, pero es que mirad lo que hay detrás. Yo creo que el esfuerzo merece la pena sin duda. Bueno, pues ya nos vamos alejando de lo más bonito y seguimos el camino hasta el pueblo. Por fin estamos en Mestia. Hemos hecho 3 etapas del trekking de 4 días porque estos días estaba hecho un desastre. Estuve 2 días muy mal, se me ha hecho durísimo este trekking. No estaba en condiciones, la verdad. Y bueno, lo hemos hecho y en muy buen tiempo, mejor que casi todos los que venían con nosotros. La otra razón por la que hemos venido a Mestia es porque ya a partir de mañana dan como 5 o 6 días de lluvia. ¿Qué pasa? Que luego ya no se puede volver desde Uzguli por las carreteras, porque bueno, pues entonces hemos dicho pues hay que aprovechar, hay que volver ya. Y ya en otra ocasión iremos a Uzguli porque la última parte del trekking total es... No, tampoco vale demasiado, tampoco es algo que digas, oh, qué bonito, no, lo bonito era la primera etapa y la tercera, así que ya lo hemos visto, pues listo.